Ahora sabéis por qué el libro de los Romanos, que trata con el camino de la salvación del hombre perdido a la vida en Cristo y la vida cristiana, es tan importante en la vida de este hombre. Y también, si conocéis el libro de Gálatas, porque la carta de Gálatas también fue tan importante en su vida. Su mujer creo que se llamaba Catrina, y él habla del libro de Gálatas como su otra Catrina, ¿no? Su otra mujer. Interesante. Bueno, entonces yo quiero estudiar un poco el libro de Romanos, y para eso tenemos que orientarnos un poco, ¿no? El libro de Romanos, su objetivo realmente es un objetivo práctico. Pablo presenta su doctrina, su postura doctrinal, porque tiene planes de incluir a la iglesia romana en su proyecto hacia España. No sé si sabéis eso, pero Pablo, claro, con sus viajes misioneros, funda iglesias, ¿no? Por todas las partes, más bien las partes estes del mundo mediterráneo. Y la iglesia de Roma y Roma en sí, bueno, está en el medio, pero hay un lado oeste del Mediterráneo que él también ve como un campo misionero. Entonces es importante tener la ayuda de la iglesia de Roma, financiara la ayuda de dinero para poder mandarlo. Pero es que él no los conoce muy bien. Por lo que vemos, él nunca ha estado a la iglesia de Roma cuando escribe Romanos. Años luego, ¿no? Está en Roma, está encarcelado, pero en los años 50 él no ha estado en Roma. Bueno, si ha estado en Roma no es con los creyentes. Y hay algunos ahí que mencionan en el capítulo 16, si queréis estudiarlo, que él sí conoce. Salúdenme a este, salúdenme a esta, pero son gente que él conoció porque ha visitado otras iglesias y ellos se han movido. Entonces su plan es muy práctico. No me conocéis, sois creyentes en el Señor Jesucristo. Necesito vuestra ayuda porque tengo un proyecto misionero en España. Porque Pablo quiere ir ¿hasta dónde? Hasta los fines de la tierra. Y España es el fin de la tierra. Que si tú sigues navegando y pasas por España, te encuentras solo mar, ¿no? Y son, ¿qué? 14, 15 siglos luego que el Cristóbal Colón se da cuenta de que hay otro mundo en ese lado del mundo, ¿no? Entonces su plan es llevar el evangelio al fin del mundo. Y España es uno de los fines del mundo. Y necesita la ayuda de la iglesia en Roma, pero ellos no lo conocen. Entonces la mejor forma de introducirles es decirles, mira, yo soy como ustedes. Y estas son mis creencias. Y por eso la carta es como un resumen, ¿no? Es como una invitación a conocerle a él en cuanto a sus creencias acerca de Cristo. Y por eso el libro muy sistemáticamente nos lleva del hombre caído al hombre en Cristo, al caminar del creyente y la vida práctica. Entonces también tiene un objetivo pastoral. Quiero venir a visitarles, quiero edificarles y quiero que me edifiquen. El resumen del libro, mi resumen, si lo quieren en pocas palabras, es este. El evangelio de la justicia de Dios, no la justicia del hombre, la justicia de Dios, que se concede solo por la gracia de Dios y en el poder de Dios, salva. Es que el evangelio de la justicia de Dios es el único evangelio que salva a aquellos que tienen fe en Jesucristo, para que puedan vivir vidas dedicadas a Él. Eso es más bien el libro de Romanos, en pocas palabras. Trata de lo que es el Evangelio. Y nos dice que es un Evangelio que proviene de Dios y se basa en la justicia de Dios, por medio del poder y de la gracia de Dios. Y es el único Evangelio que realmente salva al ser humano. Pero solo aquellos que la reciben
en la forma en que Dios prescribe, que es fe en Jesucristo. No tus buenas obras, no tus buenos pensamientos, no tus ofrendas a la iglesia, tus peregrinaciones, tu subir y bajar 1000 torres arrodillado, sino solo por fe en el Señor Jesucristo. Y no es para que llegues solamente al cielo, sino que antes de llegar al cielo puedas vivir una vida dedicada a Él. Precioso el libro, ¿no? Uno o dos de los versículos claves en ese tema realmente nos lo introduce al principio, ¿no? En el capítulo 1. El capítulo 1 es más bien como un sumario de la carta entera. Del versículo 1, bueno, después de su introducción del versículo 2 o 3 hasta el 17, 18, realmente ahí tienes la previa de la carta, el resumen, el sumario de la carta entera en cuanto a los temas. Y claro, el versículo 16 y 17 son los más conocidos y por buena razón, porque realmente capta la pasión y el entendimiento de Pablo en un sitio en cuanto a lo que es el Evangelio, porque yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios. Es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego o al gentil. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y ahí está mencionando, claro, Habacuc 2:4, que es donde se encuentra esa enseñanza, más el justo por la fe vivirá. Esa frase que torturó a Lutero en su experiencia en la torre, ¿no? Mas el justo por la fe vivirá. Si queréis ver un esquema del libro, de la carta, en general tenéis una introducción, los primeros 17 versículos como mencioné, y realmente precioso lo que dice ahí, cosas como, es que el Evangelio de Dios es lo prometido en el Antiguo Testamento que se ha revelado ahora en la persona del Señor Jesucristo. Es que es una salvación que salva. Es el Evangelio de fe en el poder de lo que pueda hacer la mano de Dios, ¿no? Precioso. Y tenéis al final una despedida, es una carta, el capítulo 16, pero todo lo que va en el centro, ¿no? Del capítulo 1, 18, hasta el final del capítulo 15 es interesante y es impresionante. Y claro, es un ejemplo de... Y yo sé que Pablo estaba bajo la inspiración de Dios, pero es que Pablo también en sí, en su preparación, en su educación, en su reflexión del Antiguo Testamento, es un genio. Realmente es precioso lo que nos ha dado, ¿no? Él habla de la necesidad de la justicia de Dios. Y si ustedes regresáis a casa y vais a Romanos y incluso simplemente ojeáis un poco de los primeros capítulos, vas a ver que Pablo ahí habla de los judíos, ¿no? Y de la ley, y que ellos necesitan la salvación de Dios. Y no solo los judíos, sino también el que no es judío, pero es buena persona. Que la buena persona también necesita la salvación de Dios, la justicia de Dios. Y incluso el gentil, ¿no? El pagano, él también necesita la justicia de Dios. Después se mueve a hablar en capítulo 3 al 5 de la provisión y la apropiación de la justicia de Dios, ¿no? Que Dios provee la salvación. Todos lo necesitamos. Puede ser el Papa, puede ser el pagano más pagano del mundo. Todos lo necesitamos, pero el Señor lo ha proveído en la persona del Señor Jesucristo. Y lo puedes recibir, puedes apropiarlo a tu vida por medio de la fe. Eso es lo que desarrolla Pablo en los capítulos 3, 21 al 5, 21.
¿Qué es lo que pasa con el que recibe la salvación de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo? Empiezan a caminar con Él, la vida de santificación. Y el capítulo 6 al capítulo 8 de la carta a los Romanos habla de ese proceso de santificación. Y dentro de unas semanas vamos a estar hablando bastante del capítulo 6 y del 7. Porque somos creyentes, ¿no? Todos los que estamos aquí. Hemos ya apropiado de la salvación que nos ofrece y queremos entender la vida cristiana. Capítulos 6, 7 y 8 de la carta de los Romanos nos ayuda. Claro, del 12 al 15 también, pero en esta clase vamos a enfocar un poco en esos capítulos, 6 al 8. Tenéis ahí también la práctica de la justicia de Dios, capítulo 12 al 15. Es que uno no es salvo para no hacer nada, sino para vivir para Cristo, ¿no? Y eso significa que tenemos que comportarnos de alguna manera, ¿no? Si el Espíritu Santo está obrando y activo en nuestras vidas, hace una diferencia en nuestra vida, como hablamos hace un poco de tiempo, ¿no? Con David. Que eso significa que yo tengo que respetar a las autoridades, ¿no? Que tengo que tener cuidado con la forma en que vivo mi vida cristiana, en la libertad que es mía, por si acaso hay algún creyente alrededor mío que es inmaduro en la fe y le puedo ser de tropiezo. Tengo que tener cuidado, ¿no? Y todos esos temas Pablo los habla. Los dones, Pablo habla de los dones también en Romanos 12. Entonces, lo que dejé fuera es el capítulo 9 al 11, que es unos capítulos interesantes, donde Pablo habla de la defensa de la justicia de Dios. Cuando uno llega al 8 y pasa al 9, uno realmente, si está siguiendo la lógica de Pablo, diría, oye Pablo, ¿por qué no dejas del 9 al 11 fuera y continúas con el 12? ¿No? El ser humano fuera de Cristo, al principio. El ser humano recibe la salvación por la gracia de Dios y por la fe en el Señor Jesucristo, 3 al 5. La vida cristiana, del 6 al 8. Y de repente llegas al 9 y empieza a hablar de Israel. Pero en el 12 habla de la práctica de la vida cristiana. Entonces uno se puede quedar con el sentido de Pablo. ¿Por qué no pones del 9 al 11 al final y dejas el 12 al 15 inmediatamente después del 8? Para seguir la lógica. Pero lo que Pablo tiene en mente realmente es esto, que uno llega al 8 y lee de la grandeza de estar salvo, ¿no? Y de estar en las promesas de Dios y puede empezar a pensar, pero vamos a ver, el Señor prometió la salvación al pueblo de Israel y ellos ya no están con Él. Yo no sé si el Señor puede tener toda mi confianza, ¿no? Entonces Pablo intenta en los capítulos 9, 10 y 11 a explicar un poco del plan de Dios para Israel, que están en desobediencia, pero que Dios va a hacer algo con ellos todavía. Y que su desobediencia no es porque Dios ya está harto de ellos, sino porque ellos están en rebeldía. Entonces, como una pausa, pero es una pausa interesante. Está vindicando la salvación de Dios en lo que está haciendo ahí. Bueno, ese es el esquema del libro y podéis estudiar el libro un poco en casa a su hora en cuanto a eso. Yo lo que quiero leerles un poco en cuanto a nuestro tema de esta noche, ¿no? En cuanto a lo que se habla de estar en Adán. Entonces tenemos que entrar al capítulo 5 de Romanos. Quiero simplemente leerles varios pasajes aquí en Romanos 5, también en 1 Corintios 15. Entonces, déjenme leerles esto. Aquí, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo,
O sea, el pecado no entró solo porque entró la ley. Ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó. Incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pausa. Amén, ¿no? Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, que abundó para todos? Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues, si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Complicado, ¿no? Pablo es complicado. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como la desobediencia de un solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ahí hay mucha teología. Ahí hay mucha teología complicada que no me interesa en esta clase abrir y enseñar. Solo quiero que vean lo que está haciendo Pablo en presentar a Adán y Jesucristo. Pecado y solución de pecado. Muerte y vida. Está comparando. En Primera de Corintios hace lo mismo. Y aquí tenemos trozos. Aquí en la pantalla les tengo algunos trozos. Esto es lo que dice en Primera Corintios. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Así está escrito. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, Génesis 2. El último Adán es el espíritu en él espíritu que da vida. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. O sea, Pablo, si no entendieron nada de eso, escúchenme ahora. Pablo lo que está haciendo está presentando dos tipos de hombres, dos cabezas de humanidad. El primer Adán y el último Adán. Y aquí en 1 Corintios lo ven bastante claro, ¿no? En Adán, el primer hombre, en Jesucristo, en Cristo, el último Adán. Más o menos eso es la misma comparación que está haciendo en Romanos 5. Aquí tenemos mi conclusión por lo que yo quiero en esta clase. Pablo nos presenta a dos cabezas, dos representantes de toda la humanidad. Todos nacen, todos nacisteis en el primer Adán, bajo el primer Adán. Él es el representante de todo ser humano que nace. Y claro, ¿nace en qué? En pecado, en perdición, en muerte. Pero uno puede nacer de nuevo, libro de Romanos, por medio de la gracia de Dios, en fe en el Señor Jesucristo. Y cuando uno nace de nuevo,
nace bajo otro representante de la humanidad, otro cabeza, ¿no? Otro rey, otro jefe, el Señor Jesucristo. Entonces, varias cosas para que entendáis. Cuando nosotros hablamos de la imagen y semejanza de Dios, usamos el término imago Dei, ¿no? La frase latín común en la que hablamos de ser creados en la imagen de Dios. Fuimos creados en la imagen de Dios, ¿no? Y como descendientes de Adán, todo iba a ir bien, pero antes de nacer nadie, Adán cayó. Entonces caímos a la imagen de Adán. Y todos los que nacieron después de Adán nacen en la imagen del Adán caído, ¿no? Pero podemos, por medio de la fe, renacer en el último Adán, el Señor Jesucristo. A veces le decimos el imago Christi. Entonces, quiero hablarles un poco, en lo que queda de tiempo, acerca de nuestro legado de preeminencia y privilegio en Adán. Si él no hubiese caído, ¿no? Adán no nació, no fue creado caído. Hubo una etapa de su vida donde él vivió en el diseño de Dios.